Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcángelum, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Silencios y perplejidades. Una defensa del reverendo padre Pablo Bianchetti. Es un tema de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Una defensa del reverendo padre Pablo Bianchetti. Una sugerencia al reverendo padre Federico Hayton. Veamos. Es un tema de Tomás González Pondal. ¿Será como si los hechos no hubieran existido? Será, pero existieron. Y hay que abrir los ojos. Generalidades. Quisiera comenzar este escrito, que también podría llamarse, entre comillas, descajoneando cajoneadas. Permítanseme la invención. Haciendo una amical invitación, principalmente a todos los sacerdotes que lean este escrito y que escuchen. La invitación es esta, a que se lea íntegramente, si es que no se ha leído, el libro, La dignidad y santidad sacerdotal, de San Alfonso María de Ligorio. Es uno de los libros más bien corto, rico en contenidos, de fácil lectura, profundísimo, íntegro, esclarecedor y no es un dato menor. Escrito por un doctor de la Iglesia. Y bien, tras su lectura, podrá apreciarse dónde en la actualidad aparece con mayúscula íntegramente esa dignidad sacerdotal solicitada por San Alfonso. De esa lectura se puede extraer un dato interesante que diré al final de mi escrito. Antes de proponer algunas respuestas a lo que escribió el padre Federico Hayton, doctor también como nos lo hace saber, contra aseveraciones del padre Pablo Bianchetti.
Pienso que lo que hizo es abrir aún más innecesarias rispideces, precisamente en tiempos en donde ya los extremos modernistas, por un lado, y católicos fieles a la tradición por el otro, se vuelven evidentes y decisivos. El escrito del padre Federico Hayton supone, en mi visión, un tardío intento de defender lo ya indefendible, puesto que, como lo iré probando, los frutos dañinos que ha dado el Concilio Vaticano II solo dejan de ser visibles para el que no quiere verlos. Sostuvo el padre Hayton lo siguiente: en la orden San Elías celebramos la misa romana tradicional y no, como muchos erróneamente dicen, la misa tridentina o de San Pío V. Y ya que ni Trento ni ningún papa del Renacimiento crearon la misa romana tradicional, rezamos la misa tradicional, mas no por eso consideramos que la celebración de la misa nueva sea un pecado. Pero un sacerdote argentino que vive en Bogotá pontifica, entre otros graves errores, que la celebración y la participación de la misa nueva es un acto pecaminoso. Hemos visto una de sus pretendidas lecciones dirigidas a un público lego que acata sin chistar lo que le diga este sacerdote. Pablo Bianchetti, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Le respondo al padre lo siguiente: no hay ningún error en llamar a la misa católica misa tridentina, pues se sabe que con tal denominación no se está aludiendo a que un papa la haya creado, sino a lo que hizo el Papa San Pío V respecto a la misa tradicional y lo que mandó con su bula Quo Primum Tempore. Lamento que el padre Federico se muestre tan puntilloso con ciertas cosas y deje pasar otras bien, pero bien gruesas, muy impropias, por cierto, de un doctor. A estas alturas del partido, hay algunos que siguen soslayando un hecho bastante interesante: la supuesta refutación sobre la pecaminosidad dada en la misa experimental o Novus Ordo Missae no se la deberían hacer primeramente al padre Bianchetti ni a Monseñor Lefebvre. Se la deben más bien a dos eminencias y principales de la Iglesia, esto es, a los cardenales Ottaviani y Bacci. Es más, se la deben hacer a la tradición misma. Los cardenales consabidos han dicho en su célebre obra, Breve examen crítico del Novus Ordo Missae, ¿por qué no la nombran? Que la nueva misa se aparta en conjunto y en detalle de la teología católica de la Santa Misa. Está claro, el Novus Ordo, con letras mayúsculas, se aparta en conjunto y en detalle de la teología católica de la Santa Misa. Con el libro indicado, muchos pueden enterarse lo que ha sucedido años atrás y que muchos quieren que no se sepa. Hay que conseguirlo y leerlo. El padre Federico, en intento frustrado de refutación, sostiene que en el año 2022, el padre Bianchetti ha dicho que la celebración y participación en la misa nueva
es algo pecaminoso. Y ahí, entonces apunta con letra mayúscula y necesario, como dije, sus dardos. El padre Federico debe primero refutar. ¿Querrá intentarlo? A dos grandes defensores de la fe. Una vez más, Ottaviani y Bacci, quienes en el año 1969 dijeron algo más tremendo que lo dicho por Bianchetti. Y cito lo siguiente: el apartarse de la tradición litúrgica para sustituirla por otra nueva, que no puede ser un signo de cisma, por las innumerables facultades implícitamente concedidas, y la cual pulula ella misma con gravísimas ambigüedades, por no decir errores manifiestos contra la pureza de la fe católica. Nos parece, para expresar nuestra opinión más benigna, el error más monstruoso. Esto lo vemos en el libro Breve Examen Crítico, página 109. ¿Alguien podría notar qué es lo que puede derivarse de monstruosidades? Por cierto, recalquémoslo, se trata de su opinión más benigna. Y ya que el padre Hayton le gusta la defensa de la misa posconciliar y de la misa preconciliar, podrá también responder a los purpurados citados cuando dicen lo siguiente: el nuevo rito complacerá, en sumo grado, a todos aquellos grupos que ya próximos a la apostasía devastan a la Iglesia. Peligro más terrible que este nunca existió en la Iglesia. Página 99. Tenemos entonces, entre comillas, errores manifiestos contra la pureza de la fe católica, y que el nuevo rito complace a grupos que rayan la apostasía y que devastan a la Iglesia. Está en juego la integridad católica. Sobre la apostasía sostuvo Santo Tomás lo siguiente: si se aleja de la fe, en este caso parece que se aleja absolutamente de Dios. Y por lo tanto, simple y absolutamente, se da el nombre de apostasía a aquella por la que el hombre se aparta de la fe, a la cual se llama apostasía de perfidia. Dice el padre Hayton que su respuesta, entre comillas, no tiende a festejar la misa de Pablo VI, para promover la enésima división, ni para ganar puntos en la política eclesiástica, sino para extirpar los escrúpulos infernales, que por más santas que sean sus intenciones, este tipo de predicadores siembran en muchas almas. Conste que escribimos estas líneas con sumo pesar, y que no nos mueve el deseo de castigar a tal o cual clérigo o grupo, sino solo el de ayudar a las almas y liberarlas del tormento, de la perplejidad de conciencia, en lo que a este capital punto respecta. Y este fruto no es de poca monta, ya que, como escribía el padre Castellane en El ruiseñor fusilado, uno de los peores tormentos es la perplejidad de la conciencia en materia religiosa. En efecto, como dice este gran teólogo, la perplejidad de conciencia es una gran tortura, sobre todo para una conciencia delicada, porque la Iglesia tiene el poder de obligar en conciencia, poder tanto más fuerte cuanto más fe y amor tiene el obligado. La tortura de la perplejidad de conciencia divide las almas.
es una de las peores que existen, dice San Juan de la Cruz. Esto lo leemos en el libro del padre Castellani, El ruiseñor fusilado. El padre Haydn, según sostiene, no festeja, pero dado su silencio respecto de lo que no ataca y que debería atacar, termina, al menos, de anfitrión de los que festejan. No es el padre Bianchetti el que siembra ningún tipo de perplejidad infernal en ningún alma. Es realmente tristísima la falaz imputación del padre Haydn. No es el defensor de la fe el que siembra perplejidad. Es el malabarista de medias tintas el que lo hace. Un verdadero doctor, si se preocupase por mostrar la verdad, habría advertido que no son las prédicas del buen padre Bianchetti las que causan perplejidad a las almas, sino que ya en 1969, Ottaviani y Bacci decían en el breve examen crítico del Novus Sordo lo siguiente: las recientes reformas han demostrado suficientemente que nuevos cambios en la liturgia no podrán hacerse sin llevar a la desorientación más total a los fieles, que ya manifiestan que les resultan insoportables y disminuyen incontestablemente su fe. Página 8. Qué justo nos viene lo del padre Castellani. Y cito: pues ha sido a causa del Novus Sordo que en la mejor parte del clero esto no se nota. La desorientación por una crisis de conciencia torturadora, de la que tenemos testimonios innumerables y cotidianos. Página 8 de dicho libro. Habla el padre Federico de escrúpulos infernales, sin advertir que, en verdad, lo que es realmente infernal es la inescrupulosidad. Aun cuando la escrupulosidad pueda provenir de una inspiración demoníaca, siempre se da en ella una suerte de rodeo que comprime el espíritu, en donde aparecerá una excesiva vigilancia. Pero es de la inescrupulosidad donde el espíritu desvaría. Es allí donde la inspiración demoníaca resude toda vigilancia y la reduce, donde propone todo extremo, donde sugiere todo libertinaje. Es en la inescrupulosidad donde se dio rienda suelta al pisotear la tradición católica, para así poder suplantarla por las innovaciones modernistas. Es allí donde aparece la comunión en la mano, el descuido de las vestimentas, al punto que la indecencia campea en los templos, el lenguaje chabacano, donde la respetuosidad sagrada ha desaparecido. En fin, es en la inescrupulosidad infernal donde lo mundanal y el humo de Satanás se infiltraron en la iglesia. Otras aseveraciones del padre Federico son las siguientes: nos sobran ocupaciones apostólicas, pero hemos sacado tiempo de donde no tenemos para escribir estas líneas, que no tienen ninguna pretensión de genio u originalidad, ya que conocemos de primera mano almas que están sufriendo por discursos como el que sostiene el padre Bianchetti y muchos de sus cofrades de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Algunos, llegando al punto de negar prácticamente el tercer mandamiento de Dios: santificarás las fiestas, y el primero de la iglesia: oír misa entre los domingos y demás fiestas de precepto.
Catecismo de la Iglesia Católica, número 2042, puesto que temen que si van a la misa nueva, aunque la celebre la comunidad de San Juan con el máximo esplendor cultural, ofendería a Dios, lo cual no es sino el colmo del absurdo. Este tipo de narrativas, como la de el padre Bianchetti, terminan llevando a muchas almas confundidas a preferir la misa por face.book, plataforma creada y manipulada por un enemigo de Dios, antes que asistir presencialmente ante el altar del Dios vivo. Como si la mediación de pantallas y cámaras superase el contacto físico con el amor de los amores. Casi como creyesen que se distancian más de Lutero por conectarse a las redes sociales que por arrodillarse ante Cristo crucificado en el altar de Dios. Respondo lo siguiente. También saco tiempo de donde no tengo, pero mis temas judiciales no me impiden del todo hacer una defensa del padre Bianchetti y de lo que considero verdadero. Conozco almas que sufren por discursos, como el del padre Federico, que confunde mandamientos con preceptos, almas de cuyos sufrimientos terribles ya vimos que nos daban cuenta los dos cardenales consabidos, y que nos decían, lo repito, que tenían crisis de conciencia torturadora, de la que tenemos testimonios innumerables y cotidianos. Desde mucho antes de 1969, las invenciones del modernismo vienen generando variadísimas torturas. Muy románticas las palabras del sacerdote doctor. Más conviene hablar respecto de lo que está silenciado. Y cito lo siguiente. No se trata de San Juan y su esplendor. Se trata sencillamente que es la nueva misa. No se trata del vestido de un maniquí. Se trata del maniquí. Se trata de que la misa de siempre, la misa íntegramente católica, no da pie para otra cosa que para lo católico. Es precisamente con el ejemplo de San Juan, dado por el padre Federico, que está admitiendo que la nueva misa da para, igualmente, que alguien la pueda celebrar con el mínimo esplendor cultural. Esto, el sacerdote lo soslaya, pero esto es lo que se ve en todo Occidente. Solo hay que ver, y es esto lo mismísimo que dijeron los príncipes de la Iglesia, que vengo citando, los que, nuevamente, lo exponemos. Señalaron al nuevo rito como algo que concede, entre comillas, innumerables facultades implícitamente concedidas. Y ya que con tanta soltura el padre Federico nos habla de los enemigos de Dios, un doctor, entre comillas, de su rigor conceptual, no debería ignorar que el Novus Ordo ha sido elaborado con la concurrencia de los peores enemigos de la fe. Y citamos nuevamente lo escrito en el libro Breve Examen Crítico, lo siguiente. En el Novus Ordo se han introducido elementos por los cuales se rebaja el rito romano, acercándose al nivel de ciertos ritos de los reformadores. Entre paréntesis, y ni siquiera de aquellos que más se aproximan a la fe católica. Página 97. ¿Se ve? No es un temita del padre Bianchetti, ni del gran obispo Monseñor Marcel Lefebvre, ni del año 2022, un poco más abajo, algo así como el año 1969, incluso más abajo.
Quien habla de que quiere ayudar a las almas, sale también con las descalificaciones. Y entonces el padre Hayton trata al padre Bianchetti y cofrades de, entre comillas, superapóstoles. Le pido al sacerdote de San Elías que baje al menos hasta el año 1969 y que le haga saber a sus fieles lo que pasó ahí. Que ellos puedan leer sin trabas el breve examen crítico o el Rin desemboca en el Tíber, para que se vea con claridad y sin sesgos que terminan siendo complicidades. Lo que se hizo en el Concilio Vaticano II, lo que se hizo con la Santa Misa. Y por eso, ¿saben? Aunque a los padres de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X los tilden de lo que quieran, los descalifiquen de mil maneras, los castiguen a más no poder, verdaderamente, ellos, por gracia de Dios, son íntegros defensores de la fe católica. Dan a conocer la verdad sin malabares. Ellos cumplen íntegramente las advertencias joánicas, entre comillas, de conserva lo que tienes, lo que te fue transmitido. Ellos no hacen falsos ecumenismos. Verdaderamente, diría que son, en el buen sentido, superapóstoles en un mundo de supermodernistas. Hombres abnegados, reducidos, condenados, tratados como falsos siendo veraces. Guerreros de la fe católica, íntegra y sin componendas, sin mixturas. Viven un martirio silencioso. Defensa del padre Bianchetti. El padre Federico, muy convencido de ser tomista, pasará a hablar, entre comillas, de los errores del padre Bianchetti. Dirá lo siguiente. Primer error del padre Bianchetti. La misa tradicional, la misa católica. No estoy distinguiendo. Son la misma. La misma católica, la misma tradicional. Es la misa de la iglesia. El padre Bianchetti identifica la misa católica con la misa tradicional y lo enfatiza diciendo que esa es la misa de la iglesia. Nosotros nos preguntamos, ¿sabe este sacerdote que en la iglesia hay muchos ritos? ¿Romano? ¿Bizantino? ¿Copto? ¿Mozárabe? ¿Malabar? ¿Maronita? ¿Ambrosiano? Y que por ende no se puede decir que tal o cual rito es la misa católica y por ende la misa de la iglesia. Respondo, ¿sabrá el padre Federico que en lógica básica una afirmación no tiene por qué ser una exclusión? Efectivamente, está perfecto decir que la misa tradicional es la misa católica, la misa de la iglesia. Pues es la misa católica la misa de la iglesia. Ni otra misa tiene la iglesia que la católica. Y un rito bizantino será bizantino. Mas no por ser bizantino dejará de ser católico, si conserva lo católico. Y es una misa católica de la Iglesia Católica. Pero el padre Federico desvía el asunto, y cito, como si el novus sordo tuviera participación en esa variedad. No, el novus sordo es bien definido como misa experimental. Vamos de nuevo al año 1969. Entre comillas, cito lo siguiente. En realidad,
cualquier fiel perteneciente al rito oriental se erizará. Tanto el espíritu del novus sordo se presenta no ya conforme, sino opuesto al rito de los orientales. ¿A qué se reducen en definitiva las innovaciones introducidas con espíritu ecuménico? Esto lo leemos en el libro Breve Examen Crítico, página 95. Claramente, la comparación del padre Federico es improcedente. El novus sordo rompió con la catolicidad. ¿Se trate del rito occidental católico o se trate de ritos orientales católicos? Afirma el padre Haythorne lo siguiente. Segundo error del padre Bianchetti: validez y licitud. Bien, Bianchetti trata de explicarle a sus alumnos la distinción canónica entre validez y licitud. La explicación es muy rara. Dice que la licitud supone la observancia de leyes eclesiales, pero agrega que esas leyes dependen de la naturaleza de las cosas, olvidando que la mayoría de las normas litúrgicas son convencionales y no naturales, aún si muchas de estas convencionales las hubiese fijado los apóstoles. De hecho, hay un pasaje clarísimo de la Suma donde Santo Tomás señala que muchas cosas de la Sacra Liturgia son de origen apostólico, más convencionales. Y leemos: hay cosas en los sacramentos que han sido introducidas por los hombres, y éstas no son necesarias, sino que les confieren una cierta solemnidad, útil para mover a la devoción y reverencia en quienes los reciben. Pero hay otras cosas que sí son necesarias, y estas son las establecidas por Cristo, que es Dios y hombre. Y aunque no todos nos han sido transmitidas en la Sagrada Escritura, la Iglesia las recibió por la transmisión familiar de los apóstoles, como lo dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 34. Lo demás lo dispondré cuando vaya. Un sacerdote, a quien por el momento no citaremos, pero que comparte la misma perspectiva del padre Bianchetti y pertenece a su misma congregación, se indignaba contra los que sostienen que la misa tradicional y la nueva, entre comillas, tienen el mismo grado de validez y licitud, olvidando que algo es justo y por ende lícito, o no lo es, pero que no existen los grados de licitud. Lo mismo hay que decir de la validez. Buena la táctica del padre Federico de desviar una vez más las cuestiones, entre comillas, hacia la mayoría de las normas de carácter convencional, cuando lo que está en juego sencillamente es el fondo. Y el fondo, se lo repetimos en breve, está en el libro Breve Examen Crítico. Se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, cual fue formulada en la 22 sesión del Concilio de Trento, el cual, al fijar definitivamente los cánones del rito, levantó una barrera infranqueable contra toda herejía que pudiera menoscabar la integridad del misterio. Páginas 7 y 8. No es solo en una u otra parte, no solo en lo convencional humano, sino en lo central y divino. No solo en el detalle, sino también en el conjunto. El novus sordo supuso y sigue suponiendo un apartamiento de la teología católica. Pasamos a otro gran hierro del padre Federico. Entre comillas. Tercer error
del padre Bianchetti. Y cito: la misa nueva expresa la fe protestante. El rito es protestante, y los protestantes no creen en que Cristo baja al altar. La misa nueva es tan protestante que uno no tiene ni idea si consagra o no consagra. La mayoría de las veces uno sale con una angustia más grande de lo que entró. ¿Será que Cristo está o no está? ¿Será que el sacerdote quiere consagrar o no quiere consagrar? Dice que la misa nueva expresa entre comillas la fe protestante. A esto respondemos lo siguiente: ¿desde cuándo hay una fe protestante? Solo hay una fe, la católica. El protestantismo no es fe, sino herejía. Si usa la palabra fe como fe humana, entonces su expresión es ambigua. Cualquier persona que asista a una misa nueva celebrada según las rúbricas por un sacerdote con fe, verá que no hay nada que lo mueva a la herejía protestante. ¿Dónde se vio una persona que conozca el catecismo, que se haya hecho protestante por asistir a una misa nueva celebrada según las rúbricas? ¿Quién, en su sano juicio, puede afirmar que la misa nueva celebrada ad orientem y en latín por la Congregación de San Juan, o la misa nueva dicha por Fray Pierino, el hijo espiritual del Padre Pío, que lee las almas, por poner dos ejemplos gráficos, expresa la herejía protestante? Nadie salvo un ideólogo, pero la ideología nubla el juicio. Empecemos por esto último. Una vez más, los agregados del Padre Federico, y cito: misa nueva ad orientem, misa nueva en latín, misa nueva de San Juan, misa nueva de Fray Pierino. Esto es sesgar. Esto es no velar por el bien común de la Iglesia entera. ¿Qué hay de las misas nuevas no ad orientem? No en latín, no de San Juan, ni de Fray Pierino. ¿Qué hay de ellas? ¡Vamos! ¿Y qué son la inmensísima mayoría? En la inmensa mayoría, el cuerpo de Cristo viaja al suelo con la facilidad con la que se respira el aire. Monseñor Barba no hace mucho cumplió el cometido de destruir lo que quedaba de tradición en la diócesis de San Luis. Entre otras cosas, metiendo la comunión en la mano modernista. Las misas nuevas en la mayoría de los lugares son ya verdaderos candombes, donde el sacerdote es menos que un laico, y un laico más que un sacerdote, donde ya casi las confesiones son charlas de café, si es que hay confesiones, donde comulgar en pecado mortal está bien si después te confiesas rapidito, donde se hacen bailes, danzas y movimientos extraños. Por cierto, ya que se invocó al Padre Pío, recordemos sus palabras sobre Vaticano II. Y cito: el concilio, por piedad, terminadlo pronto. ¿Y a quién le dijo eso? Ni más ni menos que al cardenal Bacci, el mismo del breve examen crítico que vengo citando. Vio lo que se venía. Pero, una vez más, dicho lo anterior, la misa nueva ha sido perfilada con tintes protestantes. No es el vestido del maniquí, es el maniquí.
Esto no es algo del padre Bianchetti. Esto lo hemos visto. Está ya acusado en el libro Breve Examen Crítico y también da cuenta de lo mismo. El gran libro, el Rin, desemboca en el Tíber, escrito por uno de los mejores religiosos historiadores, llamados al concilio, el padre Ralph Wiltrin. No sé en qué burbuja estará inmerso el padre Federico, pero no solo conozco gente que abandonó la fe por los candombes que vivió con la nueva misa, sino que hasta puedo enumerar sacerdotes, ¿y cuántos?, que dejaron su ministerio por ir, gradualmente, perdiendo la fe. ¿Cuántas y cuántas congregaciones se han visto diezmadas tras las innovaciones modernistas introducidas tras Vaticano II? ¿Por qué en San Elías son tantos? ¿Y por qué se hizo? Pasemos ahora al tema de la fe. Lo paradójico en el escrito del padre Federico es que ve lo minúsculo y se le pasa lo grueso o lo silencia, porque es muy minúsculo hablar de fe protestante, pues nadie se confunde y entiende que el padre Bianchetti alude a la creencia protestante. A ver, por caso, el converso Robert Hugh Benson, en referencia a su padre anglicano, escribió lo siguiente: siempre encontré en mi padre cariño, pero su acusada personalidad y la firmeza de su fe me causaron. Esto lo leemos en Confesiones de un converso, página 16. Podría darse muchos ejemplos como el de esa expresión, pero ¿por qué mejor el padre Federico no habla de la mixtura entre catolicismo, protestantismo y otras hierbas que se han venido haciendo desde Vaticano II? El Papa Juan Pablo II sostuvo que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Cristo los llamó hijos del diablo, sinagoga de Satanás. Resulta que, al parecer, tras Vaticano II, ahora son, entre comillas, hermanos mayores, y en la fe. El inmenso padre Julio Mainville, doctor, profundísimo escritor e investigador infatigable, nos dejó esto en su célebre obra, El judío en el misterio de la historia. He aquí entonces el papel que le toca desempeñar a la sinagoga. Al judío que queda judío y no quiere reconocer a Cristo, se dedicará a perseguir a la iglesia, como observa el apóstol. Y en el esclarecedor prólogo a dicho libro, el doctor Antonio Caponeto enseña sin rodeos, con verdad y belleza de expresión, lo siguiente: judío fue el espíritu triunfante del Renacimiento y la Reforma. Judía la inspiración que alienta a la masonería. Creaciones judías, el capitalismo y el comunismo. Y maquinación judía, la crisis que asuela hoy a la Iglesia por las fuerzas combinadas del progresismo y todas las corrientes desacralizantes. El Papa Benedicto XVI, amante del falso ecumenismo, enseñó, entre comillas, esta unidad no significa lo que se podría llamar ecumenismo de regreso, es decir, renegar y rechazar la propia historia de fe. De ninguna manera, no significa uniformidad en todas las expresiones de la teología y la espiritualidad, en las reformas litúrgicas y en la disciplina.
unidad en la multiplicidad y multiplicidad en la unidad. Entre paréntesis, la revolución de Dios. Página 124. El Papa no solo habla en referencia a otras confesiones de sus propias historias de fe, sino que está de acuerdo en que no es necesario que se reniegue o rechace esa fe. Esto es lo grave, no lo del padre Bianchetti. Pero el padre Federico se queda en una escaramuza y se le escapa lo realmente tremendo. Sigamos. Sostiene el sacerdote de San Elías lo siguiente. Bianchetti admite que muchos sacerdotes celebran el Novus Ordo y consagran válidamente. Pero dice que la mayoría de las veces los fieles salen angustiados de la misa nueva, pues dudan si hubo o no consagración. Esto es mentira. ¿En qué fuente se basa para afirmar esta estadística litúrgica? Sin ningún sondeo, siquiera ad censum, lo avala. ¿Sabe que mentir es pecado? Respondió el padre Federico, juzga con desacierto e imputa una falsedad, parecido a lo que cuenta el padre Bianchetti con la Eucaristía. Pasa también con la confesión. El padre Bianchetti no miente. Eso que el padre Haydn tilda de mentira, eso mismo es lo que muchos al acercarse a la fraternidad sacerdotal de San Pío X expresan. Si está o no está bien tener esa duda, es harina de otro costal. Pero que muchos la tienen. Y por eso no hay mentira en el padre Bianchetti. Continuación de la segunda parte en el próximo video.